Lo di todo por ti, todo. Luché, me sacrifiqué, acepté todas las dificultades para verte crecer y lograr lo que hoy tienes. ¿Y ahora me veo siendo tratada así? Te ayudé a abrir esta tienda, te di todo lo que pude, sin pedir nada a cambio. ¿Y así me lo pagas? ¿Alejándome de tu vida, como si fuera un estorbo? ¿Has olvidado todo lo que hice por ti? ¿Dónde estabas cuando yo estaba ahí, apoyándote, guiándote, sin pedirte nada a cambio? Ahora que tienes lo que querías, me das la espalda, me dejas de lado, como si solo fuera un recuerdo lejano. Fui tu base, siempre fui tu apoyo. ¿Cómo pudiste olvidarlo tan fácilmente? Te di lo mejor de mí y ahora me descartan, como si no fuera nada. No, no me callaré, merezco más que esto. ¿Crees que puedes ignorarme después de todo lo que he hecho por ti? Soy tu madre, y a pesar de todo, sigo aquí, intentándolo. Para entender cómo alguien a quien amaba y apreciaba tanto, podía ser tan desagradecido. No aceptaré esto, no permaneceré callado ante vuestra indiferencia. Quizá pienses que solo me tienes por obligación, pero debes saber que si llegaste hasta aquí, fue porque yo estuve a tu lado. Lo hice todo por ti y me debes, sí. Un poco de reconocimiento, un poco de respeto. No me des esa excusa de que ya eres adulta y que puedes vivir sin mí. Estuve allí cuando no sabías dar tus primeros pasos. Las cosas no funcionan así, yo soy tu madre, y aprenderás, de una forma u otra, cuánto de lo que hice por ti no se puede borrar. Ya no soy tu prioridad, así que debes saber que yo también tengo mi valor, y extrañarás todo lo que hice por ti. Mi nombre es Clara. Yo soy madre, y todo lo que hice en la vida fue pensando en ella. La tienda no era grande. Tenía paredes sencillas, suelo de baldosas y estantes que ayudé a montar yo misma con mis manos callosas. Pero para mí fue como un pedazo de cielo. Porque era de ella, de mi hija. Abrí esa tienda con lo poco que tenía, con sudor, sacrificio y amor de madre. Ese amor que nadie entiende, que todo lo soporta en silencio. Vendí tamales y tortillas en la calle, lavé ropa para otros e incluso ayudé en un restaurante tanto como pude. Nunca me quejé, nunca, porque cada peso que subí lo guardé para ella. Mi hija Julieta. Ella siempre soñó en grande. Desde pequeña decía que quería tener una tienda de ropa, moderna, diferente, con el estilo capitalino, según decía. Vi un brillo en sus ojos, y eso me dio fuerzas incluso cuando mi cuerpo ya no quería levantarse de la cama. Un día me armé de valor y vendí lo único que le quedaba a mi madre. Un collar de plata que me había dejado cuando murió. Era todo lo que tenía de valor, y lo vendí, sin pensarlo dos veces, porque la felicidad de mi hija siempre ha sido más importante que cualquier recuerdo. Con ese dinero alquilé un pequeño local comercial y compré unos percheros, algo de ropa, etiquetas, y empecé. Recuerdo llegar al lugar antes del amanecer, barrer el piso, poner etiquetas, ordenar los estantes, esperar el momento en que ella entrara por la puerta y viera todo listo. Me dolían los pies, me ardía la espalda, pero mi corazón latía rápido de alegría. Es tuya, mija. Esta tiendita es tuya. Solo quiero verte sonreír. Dije el día de la inauguración, conteniendo las lágrimas con las manos sucias de pintura y polvo. Al principio me abrazó fuerte. Él me llamó mi guerrero. Ella dijo que yo era todo para ella. Todo lo hicimos, juntos. Limpié, ayudé en la caja registradora, guardé las cosas, me quedé allí todo el día aunque estaba cansado. Solo verla feliz valía todo. Había días que vendíamos tan poco que solo nos alcanzaba para comprar un trocito de queso y unas tortillas, y ella estaba triste, pensando que me estaba decepcionando. Le tomé las manos, la miré a los ojos y le dije: «Tu valentía ya es mi alimento, hija, lo lograremos». Y lo hicimos. Poco a poco, ella fue creciendo. Empezó a publicar fotos de la tienda en internet. Las chicas de su escuela empezaron a visitarla,
comprar, tomar fotos. Pronto llegaron los elogios, los seguidores y los elogios en las redes sociales. Vi todo con orgullo, aún sin entender muy bien cómo funcionaba este mundo de likes y seguidores. Ella estaba ganando espacio. La llamaron para dar entrevistas en la radio local y luego en la televisión de la ciudad. Observé cada aparición con lágrimas en los ojos, sentada frente al televisor de tubo de mi vecina, abrazando sus manos como si pudiera sentir las suyas en las mías. Pero fue entonces cuando empecé a sentir que algo estaba cambiando. Ella empezó a vestirse diferente. Empezó a hablar más bajito, a corregir mi manera de hablar, mi acento, mi pelo recogido con pinzas. Empezó a decir que ciertas cosas tenían mala pinta. Pero no me importó. Madre perdona, mamá entiende. Un día fui a recoger un paquete a la tienda y llevé conmigo una tela bordada con el nombre de la tienda. Era colorido, hecho con amor, con flores que yo misma bordé. Pensé que le gustaría, pero ella me miró de arriba a abajo. Mamá, ¿por qué viniste así? ¿Cómo qué, Julieta? Con esta ropa, así. Este es un lugar moderno, ¿sabes? Ya no tienes que venir. Puedo arreglármela sola. Eso dolió, pero me quedé callado, porque mamá traga fuerte. Pensé que era solo un momento, pero no fue así. Unos días después, le preparé una merienda con el pastel de pollo que tanto le gustó y se la llevé. Entré por la puerta de la tienda con una sonrisa en mi cara, y ella me dijo que me fuera, delante de todos. Mamá, ya no puedes venir más. Esto es mío. Lo construí yo solo. La gente habla, ¿sabes? Me estás estorbando. Me molesta. Esa palabra seguía resonando en mi cabeza. Después de eso, me bloqueó en las redes sociales. Dejó de responder mis llamadas. Yo iba allí y ella le pedía al empleado que dijera que no estaba allí. Me convertí en un extraño. Hoy paso por la tienda y pretendo que no la veo, porque duele. Me echaron del lugar que ayudé a construir, que pagué, que limpié, que soñé. Ella les cuenta a todos que hizo todo sola, que nadie ayudó, y yo solo soy la mujer sencilla que ella evita, como si fuese una carga, una vergüenza, como si nunca hubiera existido. Pero yo existo, y recuerdo cada centavo que saqué de mi boca para invertir en ella, de cada noche de insomnio, de cada lágrima escondida en la almohada, de cada oración que hice, pedí fuerza. Cada vez que le mentía diciéndole que todo estaba bien, cuando en realidad estaba cansada, con dolor, asustada. Recuerdo haber vendido mi último par de zapatos decentes y caminar con sandalias agujereadas solo para comprar tela nueva para la tienda. Recuerdo los días en que no comía porque ella necesitaba tener algo en la mesa. Y ahora solo soy un recuerdo incómodo. Veo sus fotos en las redes sociales, sonriendo, rodeada de gente nueva, en eventos, en fiestas, y pienso, ¿me extraña? ¿Ella recuerda? ¿O borraste todo? Cuando alguien le pregunta, ella dice que lo ganó sola. Eso salió de la nada, pero no surgió de la nada. Vino de mí. Yo era el suelo sobre el que ella caminaba, la base, la raíz. Y tal vez un día, cuando todo lo que ha pasado haya pasado, cuando los focos se apaguen, ella lo recordará. Recuerden a la mujer que cargaba bolsas pesadas, que lloraba en secreto, que sonreía incluso en el dolor. Recuerda, madre, porque aunque ella me dio la espalda, todavía estoy aquí, en silencio. Espera, como siempre esperé, porque al final soy madre, y madre nunca deja de amar. Todavía estoy aquí, en silencio. Espera, como siempre esperé, porque al final soy madre. Y madre nunca deja de amar. Yo ya sabía que ella se estaba distanciando, pero ese día fue diferente. Había ido a la tienda intentando, una vez más, encontrar una manera de revertir esa situación. Traté de convencerme de que todo lo que ella hacía era solo una fase, que ella todavía me amaba, que todo lo que decía era solo el reflejo
de una vida que estaba cambiando muy rápido para ella. Pero en el fondo yo sabía que lo que estaba viendo no era solo otra fase. Ya no soy bienvenido allí. Las paredes que una vez me acogieron con tanto cariño y dedicación, ahora parecían rechazarme. Y eso dolió de una manera que ya no pude ocultar. Cuando entré por la puerta y ella me vio, la expresión de su rostro era fría. Ya no había amor en sus ojos. Ya no había ese brillo de cuando éramos dos, uno al lado del otro, soñando juntos. Ella estaba sola en la caja, empacando algo de ropa que acababa de vender. «¿Qué quieres aquí?», me preguntó sin siquiera mirarme a los ojos. Miré a mi alrededor. La tienda estaba diferente, más llena, más ordenada. Pero algo me decía que el brillo se había desvanecido. «Te traje los papeles para que los firmes, hija», dijo, intentando mantener la voz firme. Ella hizo una mueca y me dio la espalda. «No tengo tiempo ahora, mamá. Tengo que cerrar las cuentas y organizarlo todo». Me alejé lentamente, con el corazón pesado. Tenía la sensación de que estaba perdiendo a mi hija, pero no sabía cómo luchar por ella sin invadir su espacio. No quería ser la madre asfixiante, pero tampoco quería ser esa madre que ve a su hija alejarse y simplemente lo acepta. Ese día dejó una marca en mí. Desde entonces me di cuenta de que quizá la última vez que fui su madre en ese lugar había sido el primer día, cuando le di ese fuerte abrazo, con la tienda llena de polvo y pintura. Abandoné ese lugar sin saber si algún día volvería. Ya no quería forzar una relación que parecía ya desgastada. Ya no quería ser la madre que se sacrificaba sin reconocimiento. En los días siguientes, mi corazón se rompió en pedazos al ver sus publicaciones en las redes sociales. Con cada foto que publicaba, más distante parecía de mí. La gente la felicitaba, hablaba de lo increíble que era y de lo maravillosa que era su tienda. Y ella respondió con tanta seguridad, con una amplia sonrisa, como si todo lo hubiera construido ella misma. El dolor se hizo cada vez más insoportable. Pero me quedé callado. Necesitaba aprender a vivir con este silencio. Ya no sabía cómo acercarme a ella, cómo podría volver a verme. Yo simplemente observaba desde lejos, intentando comprender qué estaba pasando con nuestra relación. A veces intentaba enviar un mensaje sencillo diciendo que la extrañaba, pero nunca hubo una respuesta. O si lo hubo, fue breve y seco. Y me pregunté, ¿qué hice mal? ¿Será porque ahora soy demasiado simple para ella? ¿O simplemente estaba siguiendo su propio camino? Pero lo más doloroso no fue el silencio. Lo más doloroso fue darme cuenta de que ella se alejaba de mí de una manera tan sutil, casi imperceptible, pero que yo sabía, en el fondo, era irreversible. Y lo que más me dolió fue saber que, a pesar de todo, todavía estaba aquí, con las manos sucias de tanto trabajo, con el corazón lleno de amor, esperando que ella regrese, que ella pudiera ver todo lo que hice por ella. Pero al mismo tiempo sabía que quizá ya no fuera posible. Tal vez la hija que crié ya no era la misma. Quizás ya no me necesitaba. Ella había conquistado el mundo, o al menos eso parecía. Las fotos que publicaba, las fiestas a las que asistía, la gente que la felicitaba, todo eso parecía llenar el vacío que ya no sentía por mí. Y de repente, lo que quedó atrás fue solo un pasado distante, y eso me hizo sentir impotente. No había nada más que pudiera hacer. Ninguna palabra que pudiera decir cambiaría la manera en que ella me veía. Miré la tienda y vi el reflejo de todo lo que habíamos construido juntos. Pero al mismo tiempo, sabía que ese lugar ya no me pertenecía. Él le pertenecía a ella. Y si fuera sincera conmigo misma, quizá eso era lo que ella siempre quiso, hacerlo todo ella misma. Quizás logró su sueño, pero a un precio. Un costo que pagué con todo mi esfuerzo, con cada sacrificio. Pagué el precio por ser la madre invisible, de ser la madre que se queda tras bastidores, sin reconocimiento, sin derecho a su parte. A veces pienso que si hubiera sido diferente, si hubiera hecho algo diferente, las cosas no habrían llegado a este punto.
Pero luego me doy cuenta que no hay vuelta atrás. Yo soy quien soy. Y al final fui yo quien construyó ese lugar con sudor y sacrificio. Pero a sus ojos, yo solo era la mujer que lo olvidó. Y ella se olvidó de mí. Hoy ya no tengo fuerzas para luchar por ella. Pero la verdad es que por más que lo intenté, por más que me dediqué, ella creció, se distanció y pensó que todo lo había logrado ella sola. Cada palabra suya, cada gesto suyo, me hacía verlo más claramente. Ya no soy la madre que ella necesita y ella ya no ve en mí el apoyo que siempre fue tan evidente. Ahora el dolor de ser olvidado es parte de mí. Lo acepto, pero la herida está ahí y no sé si algún día sanará del todo. Nunca imaginé que nuestra relación llegaría a este punto. Con cada paso que ella daba alejándose de mí, yo sentía como si me arrancaran una parte. La vi nacer, crecer, dar sus primeros pasos, aprender a hablar, a comunicarse, a amar la vida. Estuve ahí, todos los días, cuidando cada detalle, preocupándome por tu futuro, tus elecciones, tus miedos, tus sueños. Yo, que dejé tantas cosas de lado para poder invertir en ella, para garantizar que tuviera lo mejor posible, aun cuando mis propias necesidades pasaron a un segundo plano. Cuando decidió emprender su propio negocio, sentí una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que ella tenía potencial. Siempre lo supe, pero también sabía lo difícil que era gestionar algo por cuenta propia. Fue un gran paso, una gran responsabilidad. Entonces hice lo que cualquier madre haría. Di lo que pude. Ayudaba con lo que tuvieras, con lo que fuera necesario. No tenía mucho, pero me propuse apoyar en todo lo que fuera posible. Sabía que no me lo estaba pidiendo, pero me sentía responsable de ayudarla, de estar ahí. Al principio todo parecía estar bien. Ella estaba emocionada, llena de energía, llena de ideas. Vi el brillo en sus ojos y creí que, no importaba lo difícil que fuera, ella estaba en el camino correcto. La tienda que abrió era sencilla, pero llena de sueños. La vi organizar todo con tanto cuidado. Yo estaba allí, a su lado, ayudándola en todo lo que podía, aunque fuera solo cuidando la casa mientras ella no estaba, ayudándola con pequeños detalles que pudieran hacerle más fácil su día a día. Pero a medida que pasó el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Sentí que la distancia crecía. Sentí que ella empezaba a alejarse. Cuando me miró, ya no vio a la misma hija. Ella ya no era la niña que dependía de mí, que buscaba mis consejos, que compartía sus miedos y logros. Ella se estaba convirtiendo en alguien diferente, alguien a quien ya no podía alcanzar. Yo sabía que ella estaba creciendo, convirtiéndose en una mujer independiente, pero mi dolor estaba en el hecho de que al mismo tiempo que ella crecía, también me estaba dejando atrás. No entendí cómo sucedió esto. Traté de encontrar una explicación. Traté de entender lo que estaba pasando. Pero sus palabras comenzaron a hacerse más cortas y más secas. El cariño desapareció. Las conversaciones que antes duraban horas, en las que intercambiábamos risas y hablábamos de todo, ahora eran raras, casi inexistentes. Ella empezó a retraerse cada vez más. Sentí el peso del silencio entre nosotros. Sabía que estaba absorta en su trabajo, que la tienda ocupaba todo su tiempo, pero también presentía que había algo más. Ella se alejaba de mí de una manera silenciosa y sutil, pero me afectaba profundamente. No quería aceptarlo, pero sabía que las cosas ya no eran iguales. Lo peor de todo fue que, cuando intenté acercarme, ella pareció alejarme aún más. Intenté ser amable, intentar conversar, pero ella siempre tenía algo más importante que hacer. Siempre parecía demasiado ocupada. Empecé a preguntarme dónde encajaba yo ahora en su vida. Yo estaba allí, presente, pero parecía que ya no era parte de su vida. Ella seguía avanzando mientras yo me quedaba atrás, intentando mantener alguna conexión. Un día ya no pude soportarlo más. Las dudas y el dolor me consumieron y tomé la decisión de ir a su tienda.
Necesitaba ver con mis propios ojos, necesitaba entender lo que estaba pasando. Quizás si pudiera hablar con ella en persona, me lo explicaría. No sabía cómo, pero tenía que intentarlo. Cuando llegué allí, todo parecía estar bien. La tienda estaba llena, como siempre, con clientes entrando y saliendo. Ella estaba detrás del mostrador, concentrada en su trabajo, como siempre. Pero algo se sentía diferente. Ella no me vio de inmediato, así que la observé durante unos minutos. Pude ver la determinación en ella, la fuerza con la que enfrentaba su vida. Pero también pude ver cierta frialdad. Ella ya no parecía la misma hija que yo conocía. Algo había cambiado. Su expresión, su mirada, incluso su postura. Era diferente. Me sentí fuera de lugar, como un extraño, como si ya no perteneciera a ese lugar. En ese momento, me acerqué al mostrador y cuando finalmente me vio, su mirada era fría y distante. Ella me saludó, pero no con el cariño con el que estaba acostumbrada. No existía la sonrisa genuina que siempre me hizo sentir tan amada. No había brillo en sus ojos. Era como si yo fuera simplemente otro cliente para ella, alguien sin importancia. Intenté sonreír, pero tenía el corazón apretado. No sabía qué decir, no sabía cómo actuar. Fui el primero en hablar, intentando romper el silencio. «Hija, ¿cómo estás?». Dije esas palabras con tanto amor, con tanto cariño, pero ella solo me miró, sin decir nada por unos segundos. Cuando respondió, su voz no era la misma, era más frío y más distante. «Estoy bien, mamá. Deberías haberme avisado antes de aparecer así. Estoy ocupado». Sus palabras me cortaron profundamente y traté de no mostrar el dolor que sentía. No quería parecer débil, no quería que ella viera lo mucho que esto me dolía. Me limité a devolverle la sonrisa, intentando mantener la compostura. «Solo quería verte, cariño. Sé que estás ocupada, pero te extrañé». Ella simplemente me miró sin expresión alguna y luego miró hacia otro lado. Me quedé allí sin saber qué más hacer. ¿Qué podía hacer? ¿Qué me quedaba por hacer aparte de intentar comprender este vacío entre nosotros? Pero ella ya no parecía dispuesta a prestarme atención ni a escuchar lo que tenía que decir. No sabía qué estaba pasando, pero sentía que todo se derrumbaba a mi alrededor y no sabía cómo salvarlo. La vi allí, tan distante, tan absorta en su propia vida, y me pregunté dónde encajaba yo en ese mundo que ella estaba construyendo, sin mí. No sabía qué hacer, pero sentía que estaba a punto de perderlo todo. Ella ya no me necesitaba, y eso fue lo más doloroso que he experimentado. Salí de ese lugar sin saber qué más hacer. Quería gritar, quería correr hacia ella y pedirle una explicación. ¿Pero qué haría con la explicación? Ella ya había tomado su decisión. Ella ya no me veía como madre. Ella estaba demasiado lejos. Estaba fuera de tu mundo. Al salir de la tienda, no pude evitar las lágrimas que empezaron a caer. Estaba sola, completamente sola, y sabía que nunca volvería a ser la misma. Mi hija ya no me necesitaba. Ella me había echado de su corazón, de su vida. Sabía que no había vuelta atrás. Los días siguientes no fueron más fáciles. En cambio, cada mañana parecía más difícil de afrontar. El dolor que sentía en el pecho no desapareció, y los recuerdos de nuestra relación se volvieron cada vez más distantes, como si todo, lo que alguna vez fue importante, se estuviera borrando. No pude entender lo que había pasado. ¿Cómo pudo mi hija, a quien había criado con tanto amor, a quien había dedicado mi vida, tratarme de esa manera? Me vi aún con claridad en aquellos primeros años, cuando ella era una niña llena de curiosidad, con ganas de comprender el mundo, de estar a mi lado todo el tiempo. Recordé con cariño los momentos en que la protegíamos de las dificultades de la vida, cuando todo lo que necesitaba era un abrazo o una palabra de consuelo. Ella parecía ser mi razón de vivir y todo lo que hacía era por ella. Ahora cuando la miré, ya no pude ver a la hija que había criado. Fue como si se hubiera convertido en otra persona, alguien que no me necesitaba, que solo me veía como un obstáculo en su camino. Después de esa visita a la tienda,
las cosas no mejoraron. Ella permaneció distante y me di cuenta de que se había cerrado aún más a mí. Yo sabía que ella estaba ocupada con su trabajo, con su negocio, pero había algo mal en la forma en que me trataba. Traté de ser paciente, traté de no presionarla, pero el dolor de ser ignorada por mi propia hija me estaba carcomiendo. Todavía recuerdo las noches que pasamos hablando de la vida, del futuro, de nuestros sueños. Aquellas noches en las que ella me contaba sus inseguridades y yo la guiaba, parecían haber quedado atrás, como si nunca hubieran existido. Intenté encontrar alguna explicación para todo eso. ¿Estaba demasiado ocupada con la tienda? ¿Se le había subido el éxito a la cabeza? ¿Simplemente estaba siguiendo adelante, dejando atrás todo lo que la conectaba conmigo? Esas preguntas seguían dando vueltas en mi cabeza, pero nunca obtuve respuestas. Me encontré perdido en un torbellino de sentimientos contradictorios. Amaba a mi hija más que a nada, pero al mismo tiempo sentía enojo por cómo me trataba, por cómo parecía ignorar todo lo que había hecho por ella. Había trabajado tan duro para darle lo mejor, para ayudarla a llegar hasta donde estaba, y ahora sentía que todo había sido en vano. Se había distanciado de mí y, lo que es peor, había empezado a verme como una carga. Lo peor de todo fue lo que pasó ese día. Llegué a su tienda, una vez más, sin avisar, como siempre lo hacía, queriendo verla, queriendo sentir que todavía había algo real entre nosotras. Cuando entré, ella estaba con otro cliente. Me miró desde lejos, pero no hizo ningún movimiento para saludarme. Ya no existía esa sonrisa, esa calidez. Ella no se levantó, ella no me llamó. Sentí un dolor tan intenso que pensé que mi corazón se rompería allí mismo. Sabía que algo andaba mal, pero no sabía cómo hablar de ello. Cuando el cliente se fue, me acerqué lentamente. «Hija, necesito hablar contigo», dije, intentando ocultar el nudo que tenía en la garganta. Ella me miró con una expresión que no pude descifrar, algo entre cansancio e impaciencia. «No tengo tiempo ahora, mamá. Estoy ocupada», fue su respuesta. Esas palabras fueron como una bofetada en mi cara. No sabía qué decir. Me quedé allí parado, mirándola, tratando de descubrir si esto era real. Ella no volvió a mirarme, simplemente se dio la vuelta y continuó con su trabajo. Me quedé allí, inmóvil, con la mirada vacía. No podía creer lo que estaba pasando. En un segundo, todo lo que sabía sobre nuestra relación pareció borrarse. Ella simplemente me despidió como si fuese cualquier otra persona. Me sentí humillada, invisible, como si ya no le importara. Yo estaba allí, frente a ella, con el corazón abierto, tratando de encontrar alguna palabra, alguna conexión. Pero ella no la quería. A ella no le importó. Sentí una presión tan fuerte en el pecho que me costaba respirar. ¿Cómo llegué a este punto?, me pregunté en silencio. ¿Cómo podía yo, que siempre había hecho todo por ella, que siempre había luchado por ella, que siempre la había defendido, ser tratado ahora así? No sabía qué más hacer. El dolor era tan grande que parecía imposible que algo pudiera curarlo. No sabía cómo regresar, cómo acercarme a ella de nuevo. Todo lo que quería era entender dónde me había equivocado, entender qué había pasado, entender por qué mi hija me estaba alejando. Yo sabía que las cosas estaban difíciles, que ella había dedicado tanto tiempo a su negocio, pero eso no justificaba la forma en que me trataba. No merecía esto. Sentí la angustia sofocándome. Quería gritar, quería que ella supiera lo mucho que me dolía verla así, pero sabía que si hacía eso, solo lo alejaría aún más. Estaba en un dilema. Por un lado, quería decir todo lo que tenía atrapado en la garganta, pero por otro lado, sabía que esto podría empeorar todo. Sabía que ella estaba decidida a vivir su vida sin mí, y eso me rompió el corazón. Había hecho tanto por ella, le había dado tanto de mí, y ahora sentía que ya no significaba nada. Me encontré solo, más que nunca.
En el silencio de aquel lugar sentí que todo había cambiado. Ya no sabía dónde encajaba. Todo lo que había hecho por ella parecía haberse desvanecido y mi única compañía era el dolor. Cuando salí de la tienda, me invadió una sensación de vacío. Estaba completamente perdido, sin saber qué más hacer. Pero lo que me golpeó profundamente fue saber que ya no tenía un lugar en su vida. Ya no importaba más. Yo, que la vi crecer, que la ayudé a convertirse en quien era, ahora no tenía ningún valor. Estaba fuera de su vida, fuera de su corazón. Ella me había expulsado de su existencia, sin una palabra de explicación, sin una mirada de comprensión. Ya no sabía quién era yo. Ya no sabía lo que significaba ser madre. Ya no sabía quién era ella. Intenté comprender sus palabras, pero todo parecía tan distante, tan desconectado de la realidad que yo conocía. Ella hablaba de seguir adelante, pero sentía como si estuviera huyendo de algo que ni siquiera sabía qué era. Me sentí impotente, como si estuviera tratando de alcanzar una sombra que desaparecía cada vez que intentaba tocarla. Ya no sabía cómo llegar a ella, cómo hacerle entender cuánto la amaba todavía, cuánto estaba dispuesto a hacer para que nuestra relación volviera a ser como era antes. Nunca imaginé que algo así pasaría. Yo había sido una madre dedicada, di todo lo que tenía para que ella tuviera lo mejor. Y ahora, aquí estaba yo, tratando de hablar con una extraña, una mujer que apenas me miraba a los ojos. Las palabras que salieron de mi boca estaban llenas de emoción, pero también de una desesperación que traté de ocultar. No quería dar la impresión de ser una madre que pedía atención, pero en el fondo, así es como me sentía. Yo deseaba desesperadamente que ella me volviera a ver, que reconociera todo lo que hicimos juntos, que recordara los buenos momentos, las risas, los abrazos. Ella estaba allí, en su tienda, rodeada de éxito, y me pregunté si ese éxito la hacía feliz. Quería saber si ella realmente creía que su vida la había construido ella sola, sin ningún sacrificio por mi parte. ¿Cómo pudo olvidar todo lo que hicimos juntos? ¿Cómo podría haber borrado los momentos difíciles, las luchas que enfrentamos? Siempre le di lo mejor de mí, hasta el último centavo que podía ofrecer. Y ahora, parecía haberlo olvidado, todo. El dolor que sentí fue como una cuchilla afilada que me cortaba profundamente el pecho. Ya no sabía cómo reaccionar. Sus palabras habían sido claras y duras, pero la indiferencia me estaba matando lentamente. Me había acostumbrado a vivir para ella, a preocuparme por ella en todo momento, pero ahora parecía que ya no le importaba. Quizás se distanció porque le impuse demasiado, o quizás realmente creyó que lo había logrado todo ella sola, que nada de lo que hice en su vida fue importante. Pero como madre, sabía que ese tipo de éxito vacío no le traería felicidad. Estaba rodeada de todo lo que podía desear materialmente, pero estaba sola, emocionalmente distante, y eso me dolía. En medio de esa confusión, miró apresuradamente su reloj y dijo: «Tengo que cerrar ya, mamá. Ha sido un día largo y tengo muchas cosas que hacer. Hablamos más tarde, ¿de acuerdo?». Las palabras sonaban huecas, casi como una formalidad. No había ninguna promesa real en ellas, solo un intento de deshacerse de mí una vez más. Me quedé allí, viéndola alejarse, volviendo a la rutina que tanto deseaba. La puerta de la tienda se cerró con un golpe seco, y allí me quedé, una extraña, fuera de su mundo. Un mundo que había ayudado a crear y que ahora no tenía espacio para mí. Sentía el cuerpo pesado, como si le hubieran drenado toda su energía. Bajé la mirada, tratando de decidir qué hacer. La realidad me golpeó con fuerza y comprendí que mi hija ya no era la niña que había criado. Se había convertido en alguien a quien apenas reconocía. Y el dolor, este dolor de ser abandonada, de ser olvidada, de ser descartada, me consumía. No quería ser una carga para ella, pero tampoco quería volverme invisible, como si mi vida hubiera perdido todo valor. Con el paso del tiempo, empecé a darme cuenta de que había una verdad en ella, innegable.
Tal vez ya no era posible rescatar nuestra relación como soñaba. Yo quería ser la madre que ella siempre necesitaba, pero quizá ya había decidido que ya no me necesitaba. Su decisión era clara y no podía obligarla a sentir algo que ya no sentía. El dolor se convirtió en una carga constante y comencé a preguntarme si había algo que pudiera hacer para cambiar las cosas. Ella ya no quería que yo estuviera cerca y eso era difícil de aceptar. Me encontré luchando contra un muro invisible, intentando por todos los medios entrar en un mundo que ya no era mío. El problema es que en el fondo sabía que mi hija estaba buscando algo que no entendía. Ella buscaba el éxito, la independencia, pero sin darse cuenta de que la verdadera felicidad no venía de los logros materiales. Ella estaba tratando de escapar de algo, tal vez del dolor que ella misma llevaba, algo con lo que no sabía cómo lidiar. Su indiferencia hacia mí era un reflejo del miedo, del vacío que sentía dentro de sí misma. Pero ¿cómo podría ayudarla a darse cuenta de esto? ¿Cómo podría yo, con mi corazón roto, intentar rescatar lo que ella ya había dejado atrás? Sabía que la respuesta no estaba en mis manos, y eso me consumía aún más. Pero de alguna manera, supe que mi misión no había terminado. Aunque ella me rechazara, aunque me descartara de su vida, mi misión como madre era seguir creyendo en ella. Tal vez un día se daría cuenta de que el verdadero valor residía en cosas mucho más simples de lo que imaginaba. Pero hasta entonces, solo podía seguir adelante, esperando que un día ella viera lo que yo siempre supe: que el amor de una madre es inconmensurable, que nunca se pierde, incluso cuando parece que todo está perdido. Las siguientes semanas fueron una carga, como si el tiempo se hubiera detenido para mí. Ya no pude encontrar el lugar que ocupaba en la vida de mi hija. Cada día era una lucha, un intento de comprender dónde me había equivocado, dónde había perdido el rumbo. El vacío en mi vida se hizo más profundo y cada día mi corazón parecía hacerse más pesado. Lo que más me dolió fue el hecho de saber que no era su culpa, sino algo que ni siquiera yo podía identificar. Todo parecía haber cambiado sin previo aviso. Intenté con todas mis fuerzas encontrar la manera de regresar a ese lugar donde éramos felices juntos, pero cuanto más lo intentaba, más distante se volvía. El silencio entre nosotros creció, convirtiéndose en un inmenso muro que no sabía cómo cruzar. Me pasaba horas sentada en la cocina, mirando por la ventana, recordando los viejos tiempos, los días en los que ella todavía corría por la casa con esa sonrisa inocente en su rostro, cuando todo era sencillo. A veces pensaba que quizá era mi edad, que quizá me estaba saliendo de control, que su vida había dado un giro que ya no podía seguir. Pero al mismo tiempo me pregunté, ¿eso fue todo? ¿Podrían las cosas realmente ser así? ¿Todo lo que hice por ella ya no significaba nada? Las palabras que me dijo ese día resonaron en mi cabeza como una canción triste. Ella me había despedido, sin mirarme atrás, sin siquiera un gesto de consideración. Sabía que estaba ocupada, con la tienda, con el negocio que había construido con tanto esfuerzo. Sabía que ella tenía sus propias preocupaciones, sus propios problemas. Pero como madre, sentí que lo que estaba pasando entre nosotras era algo más profundo. No fue solo el trabajo, no fue solo falta de tiempo, fue como si me dejara atrás, como si yo fuera solo un recuerdo lejano, algo que ya no tenía lugar en su vida, y me rompió por dentro. La tristeza era profunda, pero la ira también comenzaba a acumularse. Intenté no pensar en las duras palabras que me había dicho, intenté no dejar que la ira se apoderara de mí, pero era difícil. Me sentí traicionada, no en el sentido tradicional, sino por la falta de cariño, por el desprecio disimulado. Sabía que la situación no iba a mejorar por sí sola. Necesitaba actuar. ¿Pero cómo? ¿Qué podría hacer para cambiar todo esto? El dolor era constante, pero sabía que tenía que intentarlo. Fue entonces cuando decidí hacer una visita. Sin avisar, como siempre había hecho, necesitaba ver a mi hija, necesitaba hablar con ella, cara a cara,
Ya no sabía qué esperar, pero tenía que intentarlo. Cuando llegué a la tienda, el ambiente era el de siempre, animado, con clientes, entrando y saliendo, la energía de la ciudad llenando el espacio. Pero ella no estaba allí. Le pregunté a una de las empleadas, que me miró con una expresión extraña, como si la hubieran tomado por sorpresa. «Ella no está aquí ahora», dijo la niña sin mucha simpatía. Sabía que estaba ocupada, pero la frialdad de esa respuesta me afectó. Ya ni siquiera estaba en el radar de mi hija. Ni siquiera se molestó en dar una explicación. Fue entonces cuando decidí esperar. Me senté en uno de los bancos afuera de la tienda, observando el movimiento en la calle. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un naranja cálido, pero nada parecía calentarme por dentro. Sentí el peso del rechazo y la soledad envolviéndome de una manera que no sabía cómo manejar. Sentí que el tiempo estaba en mi contra, como si las horas corriesen más rápido de lo que yo podía seguir. Y entonces ella apareció. Mi hija entró a la tienda, pasando a toda prisa, sin siquiera notar mi presencia. Me levanté rápidamente y llamé su nombre. Se detuvo un segundo, me miró y con una sonrisa forzada dijo: «Hola, mamá. ¿Qué haces aquí?». La sonrisa no era real, era una máscara, algo que usaba para ocultar su incomodidad. Y me di cuenta inmediatamente. «Quería hablar contigo», dije intentando parecer lo más tranquilo posible, aunque el dolor me estaba desbordando. Respiró profundamente y miró a su alrededor, como si buscara una excusa para salir de allí rápidamente. «Ahora no, mamá. Estoy muy ocupada. Tendré que cerrar la tienda más tarde», respondió en voz baja. Sabía que ella no quería hablar. Sabía que ella quería dejarme, como siempre hacía. Pero algo dentro de mí se rebeló. Ya no podía permitir que me tratara así. «Solo quiero saber qué te pasó. ¿Dónde se equivocó todo? ¿Qué nos pasó?», pregunté con la voz quebrada, casi quebrándose. Ella no respondió inmediatamente. Se quedó en silencio unos segundos, mirando al suelo, como si estuviera tratando de decidir si darme una explicación o no. Finalmente, levantó la cabeza y con expresión impasible dijo: «Solo intento seguir adelante, mamá. Tengo que vivir mi vida. No puedo quedarme estancada en el pasado». Sus palabras me hirieron profundamente. Estaban imbuidos de una frialdad que no podía comprender. No quería que ella se alejara. No quería que me dejara atrás. Solo quería recuperar a mi hija, la persona con la que compartí todo, la persona con la que construí mi vida. Pero la verdad era que ella ya no estaba allí. Ella estaba en otro lugar, en algún lugar donde ya no podía alcanzarla. Nunca imaginé que llegaríamos a este punto. Mirando a mi hija, que ya no parecía aquella dulce niña llena de sueños, sino una mujer que se había alejado, que ya no me necesitaba, me pregunté dónde había salido todo mal. Cuando decidió abrir la tienda, estuve allí para apoyarla en cada paso del camino. Trabajé incansablemente para conseguirle los recursos que necesitaba, sacrificándome por ella. Yo, que había vivido toda mi vida intentando darle lo mejor, ahora sentía que todo había sido en vano, como si después de tanto esfuerzo me hubieran descartado como un objeto que ya no tenía ninguna utilidad. Se había vuelto independiente, fuerte, pero el precio de eso fue la distancia que puso entre nosotros. Yo sabía que ella tenía sus propias batallas, que quería demostrarle al mundo que era capaz de lograr todo por sí sola, pero eso no significaba que dejarme fuera la respuesta. En mi mente, ella seguía siendo esa niña que crié con tanto amor y que luché por proteger. El dolor que sentí al ser ignorada, al ser tratada como si mi presencia fuera una molestia, fue abrumador. Cada día, ella se distanciaba más, se involucraba más en su vida y yo no sabía qué hacer para reconectarme con ella. Cuando la vi por última vez, en la tienda, sin una sola mirada de compasión, sin una muestra de cariño, se me rompió el corazón. Ella me apartó como si yo fuera una carga, como si mi presencia fuera algo que había que evitar. Eso dolió más que cualquier palabra que pudiera haber dicho.
Me sentí perdida, sin saber qué hacer, sin saber cómo lidiar con este rechazo. Solo quería que ella viera todo lo que hice por ella, que entendiera que no lo hice a propósito, que siempre quise lo mejor para ella. Pero en cambio, ella parecía verme como una molestia, como si todo lo que hice hubiera sido olvidado, como si ya no fuera parte de su vida. Traté de convencerme de que tal vez era solo una etapa, que ella simplemente buscaba su independencia, pero la verdad era que, en el fondo, sabía que algo había cambiado. Y tal vez fui el único que se dio cuenta de eso. Ella estaba lista para seguir su propio camino, sin mí. Y en el fondo, ese era el dolor más grande de todos. No quería perder a mi hija, pero sentía que me estaban apartando de su vida. Cada gesto, cada palabra, cada mirada suya me hacía sentir más distante. El vacío que sentía dentro de mí era profundo y no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. Lo peor de todo es que aunque intenté alejarme para darle espacio, no pude. El dolor de quedarse fuera era insoportable, pero no pude evitar creer que de alguna manera todo esto pasaría, que ella regresara a mí, que volviera a ser la hija amorosa que yo conocí. No quería creer que ella estaba mejor sin mí. No quería creer que ya no significaba nada para ella. Así que me quedé allí esperando una señal, un cambio, una oportunidad para reconectarme con ella. Y mientras tanto, el vacío dentro de mí no hacía más que crecer y la soledad parecía consumirme poco a poco. Sabía que la vida no era fácil y que ella necesitaba espacio para crecer, para ser quien quería ser. Pero al mismo tiempo, no podía aceptar que esto significara mudarme tan lejos. Traté de encontrar consuelo en otras cosas, pero nada llenó el vacío que se había formado dentro de mí. Ninguno de los esfuerzos parecía suficiente para llenar su ausencia en mi vida. Por mucho que intentara ser fuerte, por mucho que intentara no dejar que el dolor me consumiera, sabía que no sería fácil seguir adelante. Estaba librando una batalla interna, tratando de equilibrar el amor que todavía sentía por mi hija con la necesidad de respetar su espacio. Y en el fondo, sabía que el tiempo diría lo que realmente sucedería. Pero en ese momento lo único que sentí fue soledad. Miré alrededor de la tienda una vez más y me pregunté si alguna vez me extrañaría, si alguna vez entendería cuánto me entregué para que ella pudiera tener todo lo que quería. Pero por ahora, todo lo que podía hacer era alejarme, con la cabeza gacha, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Sabía que la vida seguiría adelante, pero la sensación de pérdida era difícil de ignorar. No sabía qué nos deparaba el futuro, pero en ese momento, lo mejor que podía hacer era esperar. Espero que, de alguna manera, mi hija un día se dé cuenta de todo lo que hice por ella y que encuentre en lo más profundo de su corazón la misma gratitud que yo siempre tuve por ella. Y entonces tal vez las cosas podrían volver a ser como eran antes. Pero hasta entonces seguiría viviendo con la esperanza de que un día ella se diera cuenta de lo que realmente significaba para mí y de lo mucho que seguía siendo mi hija, mi razón de vivir. Sabía que el amor de una madre es algo que nunca se desvanece, algo que se puede ignorar pero nunca borrar del todo. Y aunque ella no lo supiera, yo seguía ahí, dispuesta a seguir, a luchar por nuestra relación, aunque ya no hubiera espacio para mí en su mundo. Miré la puerta de la tienda una última vez, con el corazón pesado, sin saber qué nos depararía el futuro. Pero una cosa sí sabía. Mientras ella viviera, el amor que sentía por ella nunca desaparecería, por mucho que ella intentara alejarse. Yo seguiría esperando porque ser madre no es algo que se desvanece con el tiempo. Fue un amor inmenso, incondicional, que permanecería, incluso si me olvidaran, incluso si ella siguiera adelante sin mí. La amaba profundamente, y esa era la única verdad que sabía con seguridad en ese momento. Sabía que no sería fácil superar el dolor que sentía. En el fondo, muchas veces me pregunté si ella algún día entendería lo que realmente pasó, si alguna vez vería cuánto intenté, cuánto luché, cuánto sacrifiqué para que ella llegara donde está ahora.
Pero la respuesta siempre parecía la misma: no. Ella no parecía dispuesta a mirar el pasado con los mismos ojos de gratitud que yo. Cada vez que la veía, el peso del abandono se hacía más evidente. No era solo una cuestión de distancia física, sino de algo aún más profundo: la distancia emocional que ella había impuesto entre nosotros, algo que no sabía cómo curar. Observé a otras personas a mi alrededor, madres y padres que parecían tener una relación tan estrecha con sus hijos. Vi esos momentos de complicidad, de cariño, y me pregunté dónde me equivoqué. Traté de no culparme, porque sabía que había hecho lo mejor que podía, pero aún así, la culpa estaba allí, constante, como una sombra que no me dejaba en paz. Como madre, el instinto de proteger a tus hijos es tan fuerte que incluso cuando se alejan, todavía sientes que tienes que estar ahí para ellos, que tienes que seguir luchando. Pero al mismo tiempo, estaba cansado. Cansado de ser rechazado. Cansada de sentirse insignificante en su vida. La ira que sentí, mezclada con el dolor, era abrumadora. Ella tenía derecho a seguir su propio camino, por supuesto. Ella tenía derecho a conquistarlo todo por sí misma. Pero no debería haber sido a costa de excluirme. No debería haber sido así. Y lo más doloroso de todo fue saber que ella ya no me necesitaba. Y eso me dejó indefenso, sin saber cuál era mi papel. A partir de ese momento, ya no sabía qué hacer con mi propia vida. Cuando la vi por última vez en la tienda, me di cuenta de lo irreversible que era la situación. Ya no era una fase. Ella ya había tomado una decisión. Ahora ella tenía el control de su vida y yo era una figura distante, casi invisible. Todavía recuerdo cuando era pequeña, cuando corría hacia mí, me abrazaba muy fuerte y sabía que nunca la perdería. Pero el tiempo pasó y todo cambió. Intenté comprender sus razones, pero no pude. Ella se había distanciado de mí de tal manera que sentía que ya no importaba. Sabía que ella amaba su tienda, amaba lo que hacía, y eso era lo que más le importaba en ese momento. El éxito que tanto había deseado finalmente había llegado, pero no con él llegó la gratitud que había esperado. Con él no llegó el cariño, la mirada de reconocimiento por todo lo que hice por ella. La tienda ahora era el centro de su vida, y yo era una figura periférica, alguien que simplemente observaba desde la distancia, sin siquiera una palabra amistosa. Sabía que algo andaba mal. No se trataba solo de querer serle útil, sino de querer ser visto, reconocido, querido. Solo quería que entendiera que lo que hice por ella no fue en vano. Pero en cambio, me ignoró. Y cada día que pasaba, me dolía más. Sentí que poco a poco me iba alejando de su vida, y lo peor era que no sabía cómo reaccionar. Cuando la vi ese día, empujándome fuera de su tienda, se me revolvió el estómago. Fue como si todo lo que hice por ella no fuera nada. Como si el amor que le ofrecí fuera desechable. Intenté mantener la calma, pero las lágrimas estaban a punto de caer. No quería darle el placer de verme débil, pero era imposible ocultar lo mucho que me dolía. Ella no se dio cuenta del dolor que me estaba causando. A ella no le importó, y eso fue lo que más me hizo sufrir. No quería ser una presencia incómoda para ella. Solo quería ser parte de tu vida, de tu historia, de tus logros. Pero en lugar de eso, me rechazaron, me ignoraron y me alejaron. Y eso me dolió más que cualquier palabra amarga que ella pudiera haber dicho. No sabía cómo revertir esto. No sabía qué hacer para lograr lo que una vez tuvimos. El dolor del rechazo fue demasiado fuerte y el sentimiento de pérdida fue aún más doloroso. Realmente quería entender qué le había pasado, pero al mismo tiempo sabía que no podía forzar el cambio. No había nada que pudiera hacer para que ella me viera diferente. Necesitaba seguir adelante de alguna manera. No sabía cómo, pero tenía que hacerlo. El vacío que sentí era profundo y creciente. Traté de encontrar consuelo en las pequeñas cosas,
pero nada parecía llenar el espacio que había dejado. Solo deseo que vuelva a ser la hija amorosa que una vez conocí. Que me viera no como una madre anticuada, sino como alguien que todavía tenía mucho que ofrecer. Alguien que todavía podía aportar a su vida. Pero eso parecía imposible. Ella estaba muy centrada en su propio mundo y yo me sentía cada vez más excluido. Quizás fue mi culpa, quizás me perdí en algún momento, quizás cometí un error del que no me di cuenta. Sabía que estaba perdiendo algo muy valioso y eso me destrozó por dentro. En mis momentos más solitarios, pensé en rendirme. Pensé que quizás sería mejor alejarme para siempre, dejarla seguir adelante sin mí, ya que ella ya no me quería. Pero en el fondo sabía que eso no era lo que quería. Quería estar allí, quería ser parte de su vida, pero no sabía cómo hacerlo sin sentirme una carga. Sabía que el tiempo pasaría y que tal vez un día ella se daría cuenta de lo que estaba haciendo. ¿Pero me extrañaría? ¿Me daré cuenta cuando mire atrás de lo mucho que hice por ella y de lo mucho que la amé? No lo sabía, y esa incertidumbre me carcomía por dentro. Mientras tanto, permanecí allí, tratando de encontrar mi lugar en un mundo que parecía ya no tener espacio para mí. Todavía tenía tanto que ofrecer, tanto amor que dar, pero sentía que hablaba al vacío. Yo estaba allí, esperando un reconocimiento, un gesto, una palabra que me hiciera sentir que todavía significaba algo para ella. Pero en ese momento no sabía si eso sucedería. Lo único que tenía era la esperanza de que un día ella regresaría a mí, y con el tiempo las cosas podrían ser diferentes. Me sentaba sola, recordando días mejores, y trataba de imaginar un futuro en el que mi hija y yo volviéramos a entendernos. Pero eso parecía tan lejano, tan incierto. Quería creer que en algún momento las cosas cambiarían. Pero por ahora, todo lo que quedaba era esperar, esperando a que se diera cuenta de lo que había perdido, esperando a que entendiera lo mucho que la amaba, esperando algo que no sabía cuándo llegaría, pero que deseaba profundamente. Ella parecía feliz, parecía tener todo lo que siempre había querido, y en cierto modo me sentía orgulloso de eso. Pero por otro lado, me preguntaba si todo esto hubiera sido posible sin mí. Si yo no hubiera estado ahí para apoyarla, para ayudarla, para ser su fuerza, ¿habría podido llegar hasta aquí? No sabía la respuesta, y aunque lo hiciera, ya no importaría. Había cumplido mi papel y ahora me estaban dejando atrás. Fue entonces cuando me di cuenta de que, a pesar de todo, todavía amaba a mi hija. Yo todavía quería que ella fuera feliz, que tuviera todo lo que soñaba, pero al mismo tiempo me preguntaba si alguna vez tendría un lugar a su lado. ¿Ella me amaba también? ¿O todo lo que hice fue en vano? Solo el tiempo lo dirá. Y mientras tanto, seguí intentando encontrar mi camino. Una madre siempre quiere lo mejor para su hijo, y a pesar de todo el dolor, todavía quería que ella viviera sus sueños. Pero en el fondo, sabía que nunca volvería a ser lo mismo. El vínculo que existía entre nosotros, la confianza, el amor, parecía haberse perdido, y yo no sabía cómo recuperarlo. Lo único que sabía es que, una vez más, tendría que seguir adelante. Y quién sabe, un día quizá se acuerde de mí. Quizás en el futuro se dará cuenta de todo lo que hice por ella. Pero por ahora sabía que el tiempo se había acabado. Tuve que aceptar la realidad y encontrar una manera de vivir sin su presencia a mi lado. El dolor sería eterno, pero intentaría seguir adelante, incluso sin ella. Me di cuenta de esto cuando miré hacia atrás, cuando la vi con los ojos fijos en la tienda, como si yo ya no existiera. Se había vuelto tan diferente, tan distante de mí, que ya no sabía qué decir ni hacer. Me sentí inútil, como si ya no tuviera ningún papel en su vida. Ella parecía feliz, parecía tener todo lo que siempre había querido, y, en cierto modo, me sentía orgulloso de eso. Pero por otro lado, me preguntaba si todo esto hubiera sido posible sin mí, si yo no hubiera estado ahí para apoyarla, para ayudarla, para ser su fuerza. ¿Habría podido llegar hasta aquí? No sabía la respuesta. Y aunque lo hiciera,
Ya no importaría. Había cumplido mi papel y ahora me estaban dejando atrás. Fue entonces cuando me di cuenta de que, a pesar de todo, todavía amaba a mi hija. Yo todavía quería que ella fuera feliz, que tuviera todo lo que soñaba, pero al mismo tiempo me preguntaba si alguna vez tendría un lugar a su lado. ¿Ella me amaba también? ¿O todo lo que hice fue en vano? Solo el tiempo lo dirá. Y mientras tanto, seguí intentando encontrar mi camino. Una madre siempre quiere lo mejor para su hijo, y a pesar de todo el dolor, todavía quería que ella viviera sus sueños. Pero en el fondo, sabía que nunca volvería a hacer lo mismo. El vínculo que existía entre nosotros, la confianza, el amor, parecía haberse perdido y yo no sabía cómo recuperarlo. Lo único que sabía es que, una vez más, tendría que seguir adelante. Y quién sabe, un día quizás se acuerde de mí. Quizás en el futuro se dará cuenta de todo lo que hice por ella. Pero por ahora, sabía que el tiempo se había acabado. Tuve que aceptar la realidad y encontrar una manera de vivir sin su presencia a mi lado. El dolor sería eterno, pero intentaría seguir adelante, incluso sin ella. Me di cuenta de esto cuando miré hacia atrás, cuando la vi con los ojos fijos en la tienda, como si yo ya no existiera. Se había vuelto tan diferente, tan distante de mí, que ya no sabía qué decir ni hacer. Me sentí inútil, como si ya no tuviera ningún papel en su vida. Ella parecía feliz, parecía tener todo lo que siempre había querido, y en cierto modo me sentía orgulloso de eso. Pero por otro lado, me preguntaba si todo esto hubiera sido posible sin mí. Si yo no hubiera estado ahí para apoyarla, para ayudarla, para ser su fuerza, ¿habría podido llegar hasta aquí? No sabía la respuesta, y aunque lo hiciera, ya no importaría. Había cumplido mi papel y ahora me estaban dejando atrás. Fue entonces cuando me di cuenta de que, a pesar de todo, todavía amaba a mi hija. Yo todavía quería que ella fuera feliz, que tuviera todo lo que soñaba, pero al mismo tiempo me preguntaba si alguna vez tendría un lugar a su lado. ¿Ella me amaba también? ¿O todo lo que hice fue en vano? Solo el tiempo lo dirá. Y mientras tanto, seguí intentando encontrar mi camino. Una madre siempre quiere lo mejor para su hijo, y a pesar de todo el dolor, todavía quería que ella viviera sus sueños. Pero en el fondo, sabía que nunca volvería a ser lo mismo. El vínculo que existía entre nosotros, la confianza, el amor, parecía haberse perdido, y yo no sabía cómo recuperarlo. Lo único que sabía es que, una vez más, tendría que seguir adelante. Y quién sabe, un día quizás se acuerde de mí. Quizás en el futuro se dará cuenta de todo lo que hice por ella. Pero por ahora, sabía que el tiempo se había acabado. Tuve que aceptar la realidad y encontrar una manera de vivir sin su presencia a mi lado. El dolor sería eterno, pero intentaría seguir adelante, incluso sin ella. Sabía que nunca volvería a hacer lo mismo. El vínculo que existía entre nosotros, la confianza, el amor, parecía haberse perdido y yo no sabía cómo recuperarlo. Lo único que sabía es que, una vez más, tendría que seguir adelante. Y quién sabe, un día quizás se acuerde de mí. Quizás en el futuro se dará cuenta de todo lo que hice por ella. Pero por ahora, sabía que el tiempo se había acabado. Tuve que aceptar la realidad y encontrar una manera de vivir sin su presencia a mi lado. El dolor sería eterno, pero intentaría seguir adelante, incluso sin ella. Sabía que nunca volvería a hacer lo mismo. El vínculo que existía entre nosotros, la confianza, el amor, parecía haberse perdido y yo no sabía cómo recuperarlo. Lo único que sabía es que, una vez más, tendría que seguir adelante. Y quién sabe, un día quizás se acuerde de mí. Quizás en el futuro se dará cuenta de todo lo que hice por ella. Pero por ahora, sabía que el tiempo se había acabado. Tuve que aceptar la realidad y encontrar una manera de vivir sin su presencia a mi lado. El dolor sería eterno, pero intentaría seguir adelante, incluso sin ella. Cuando la miré por última vez, algo dentro de mí se rompió irreparablemente.
Sabía que había llegado a su fin, pero no estaba preparada para aceptar que el final fuera así, sin una palabra, sin una explicación. Yo, que dediqué tantos años de mi vida a ayudarla, a apoyarla, ahora veía que ella ya no me necesitaba. Me encontré perdida, sola, sin saber qué hacer con todo lo que quedaba. El dolor de ser abandonado por la persona que más amas es algo que nadie debería tener que sentir jamás. Y sin embargo allí estaba yo, cargando con este peso, tratando de encontrar una manera de seguir adelante. Ya no tenía lágrimas. Ya había llorado mucho, pero las lágrimas ya no salían. Lo que quedó fue un vacío, una sensación de que me habían arrancado algo esencial, dejando un agujero profundo que ni siquiera el tiempo podía llenar. Intenté comprender qué pasó, pero no pude. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo pudo alguien que una vez dependió tanto de mí, alguien a quien ayudé a crecer y lograr todo lo que tenía, abandonarme así, sin mirar atrás? El dolor no era solo el dolor de ser ignorada, era el dolor de ver que mi presencia ya no significaba nada para ella. Miré su tienda y me pregunté si alguna vez recordaría todo lo que habíamos pasado juntos, todas las dificultades que habíamos enfrentado para llegar allí. Ella siempre decía que yo la había ayudado a llegar hasta donde estaba, pero parecía que las palabras ya no tenían sentido. Ahora ella ya no quería nada de mí. Me sentí como una extraña en la vida de mi propia hija. Cuando ella me empujó fuera de su tienda, algo dentro de mí se rompió para siempre. No era solo el dolor de ser rechazado, sino el dolor de saber que la persona por la que darías la vida ya no se preocupaba. Vi claramente que se había convertido en alguien diferente, alguien que ya no me veía. Yo había sido su roca, su apoyo, su seguridad, pero ahora todo lo que quedaba eran recuerdos, distorsionados. Traté de convencerme de que ella tenía derecho a seguir adelante con su vida sin mí, que ya no necesitaba mi ayuda, pero la verdad era diferente. No quería que me viera así, como alguien inútil, alguien que molestaba. Solo quería que ella entendiera que, aunque la había ayudado a construir lo que tenía, todavía era su madre. Quería estar ahí para ella, pero no sabía de qué otra manera hacerlo sin ser rechazado. Todo parecía tan imposible ahora. Sabía que ella necesitaba espacio, que tenía su propia vida, pero al mismo tiempo yo necesitaba algo. Necesitaba un gesto, una palabra, una señal de que todavía había un lugar para mí en su vida. Pero no hubo. El dolor de ser olvidado, de ser dejado atrás, no tenía explicación. Intenté seguir adelante. Intenté encontrarle sentido a mi vida sin ella, pero fue difícil. ¿Cómo seguir adelante cuando el mayor amor de tu vida ya no quiere nada de ti? ¿Cómo reconstruyes tu vida cuando el único propósito que tenías se ha derrumbado ante tus ojos? Era como si estuviera flotando en el vacío, sin dirección. Me pregunté si alguna vez entendería lo que hice por ella, si alguna vez se diera cuenta que lo que hice no fue por mí, sino por ella. Quería que ella viera que detrás de todo el dolor y la distancia, todavía había una madre que amaba profundamente a su hija. Quería que ella entendiera que mi dolor no era el de alguien que había perdido algo, sino el de alguien que todavía estaba tratando de encontrar una manera de ser importante en su vida, pero ella no vio. Me di cuenta de esto cuando miré hacia atrás y la vi mirando la tienda, como si yo ya no existiera. Se había vuelto tan diferente, tan distante de mí, que ya no sabía qué decir ni hacer. Me sentí inútil, como si ya no tuviera ningún papel en su vida. Ella parecía feliz, parecía tener todo lo que siempre había querido y, en cierto modo, me sentía orgulloso de eso. Pero por otro lado, me preguntaba si todo esto hubiera sido posible sin mí. Si yo no hubiera estado ahí para apoyarla, para ayudarla, para ser su fuerza, ¿habría podido llegar hasta aquí? No sabía la respuesta, y aunque lo hiciera, ya no importaría. Había cumplido mi papel y ahora me estaban dejando atrás. Fue entonces cuando me di cuenta de que, a pesar de todo, todavía amaba a mi hija. Yo todavía quería que ella fuera feliz, que tuviera todo lo que soñaba.
pero al mismo tiempo me preguntaba si alguna vez tendría un lugar a su lado. ¿Ella me amaba también? ¿O todo lo que hice fue en vano? Solo el tiempo lo dirá. Su. El dolor que sentí no era algo que pudiera explicarse con palabras, pero traté de entenderlo. Yo ya sabía que mi hija ya no me necesitaría, que su vida había tomado un camino diferente, pero la realidad de verla de espaldas, ignorando mi presencia, fue algo que me cortó irremediablemente. Yo, que siempre había hecho todo lo posible para ser la madre que ella necesitaba, ahora me encontraba perdida, tratando de entender dónde había salido todo mal. Sabía que las cosas cambian, la gente cambia, pero esa distancia, esa falta de compasión, me hizo cuestionar si todo lo que había hecho por ella realmente valía la pena. El vacío que se apoderó de mí fue tan grande que parecía tragarse cualquier intento de avanzar. Ya no sabía quién era sin ella. Había sido su madre durante tanto tiempo que mi único papel en la vida era ser su apoyo, su fundamento, su seguridad. Pero de repente, todo eso desapareció. Empecé a preguntarme si alguna vez ella realmente me necesitaba tal como yo imaginaba. El amor que sentía por ella, la dedicación, los sacrificios, todo eso ahora parecía insignificante. Lo que quedó fue un eco de recuerdos que me recordaron quién había sido ella y quién ya no era yo. Me fui distanciando cada vez más de la mujer en la que se había convertido. La miré y vi a alguien que ya no reconocía. Ella ya no era la niña que con tanto amor había criado. Ahora ella parecía tener sus propios sueños, su propia vida, que no incluía mi mirada ni mi tacto. El dolor que sentí no vino solo por el rechazo, sino por la pérdida de algo que pensé que nunca perdería: mi lugar a su lado. Me sentí como un extraño, alguien que alguna vez había sido esencial, pero que ahora no valía nada. Recordé los días en que ella estaba conmigo, cuando la vida todavía era sencilla, cuando nuestras conversaciones eran sobre sueños y miedos compartidos. ¿Cómo es posible que alguien tan cercano se aleje tan abruptamente? Sabía que ella tenía derecho a seguir adelante con su vida, a perseguir lo que la hacía feliz, pero lo que no sabía era cómo ser parte de eso. No quería ser una sombra en su vida, pero tampoco quería desaparecer por completo. Quería encontrar una manera de coexistir, de estar presente, de ser más que un recuerdo lejano. Con cada día que pasaba, mi corazón se hacía más pesado. Sabía que el tiempo no podía volver atrás, que las cosas no podían arreglarse de la noche a la mañana, pero todavía tenía la esperanza de que de alguna manera mi hija me recordara. Ella siempre decía que yo era la razón por la que había logrado tanto, que si no fuera por mí, ella no estaría donde estaba. Pero ahora parecía que esas palabras ya no tenían valor. Parecía querer borrar todo lo que habíamos pasado, todas las veces que me necesitó. Todavía me preguntaba, cada día, qué había pasado con aquella hija que me llamaba mamá, con tanto cariño y agradecimiento. Sabía que el tiempo lo había cambiado todo, que las circunstancias de la vida son impredecibles, pero nada me preparó para ese vacío que se apoderó de mí. ¿Cómo afrontar la sensación de que ya no te necesitan? ¿Cómo seguimos adelante cuando la persona que más amamos ya no tiene espacio para nosotros en su vida? Traté de encontrar consuelo en los recuerdos, en las fotos, en las palabras que me dijo en el pasado, pero nada parecía ser suficiente. El dolor de la pérdida fue inmenso, y el silencio que cayó entre nosotros fue aún más insoportable. Me invadió un torbellino de emociones contradictorias. Una parte de mí quería dejar todo atrás, seguir adelante con mi vida y tratar de encontrar un nuevo camino. Pero otra parte de mí quería desesperadamente luchar por nuestra relación. Sabía que mi hija no me odiaba, pero parecía que ya no me necesitaba. Esto dolió más de lo que imaginaba. ¿Qué es una madre sin la presencia de sus hijos? ¿Qué queda cuando la relación que siempre creíste inquebrantable comienza a desmoronarse ante tus ojos? Mirando su tienda, todo parecía tan distante, como si ya no tuviera ninguna conexión con ese lugar, con ese mundo. Yo había sido parte importante de esa historia,
pero ahora parecía que mi contribución ya no tenía ningún valor. La vi prosperar, vivir la vida que siempre quiso, pero en silencio me pregunté si todo eso habría sido posible sin mi apoyo. Yo fui una pieza clave, o al menos eso creía. Ahora todo lo que tenía eran dudas y arrepentimientos. Deseé con todas mis fuerzas que ella viera lo que había hecho por ella, que comprendiera cuánto la amaba y cuánto había sacrificado para que ella pudiera tener la vida que tiene hoy. Pero yo sabía que para ella nada de eso importaba ya. Ella parecía haber seguido adelante, sin mirar atrás, y yo me quedé allí, estancado en el pasado, tratando de darle sentido a todo lo que quedaba. Me pregunté si alguna vez entendería que detrás de todos mis esfuerzos solo había una madre que quería que ella fuera feliz, pero que ahora se encontraba perdida, sin saber cuál era su papel en su vida. Estaba en un punto de mi vida en el que ya no sabía quién era sin ella. Mi identidad estaba entrelazada con la de ella, y ahora, con la distancia que había puesto entre nosotros, no sabía qué hacer. El dolor era demasiado grande y la soledad me consumía. Pero sabía que necesitaba seguir adelante, avanzar, encontrar algo que me diera sentido, que me hiciera sentir viva de nuevo. Simplemente no sabía cómo hacerlo.